Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos nuevamente a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Hoy tenemos una invitada que ya nos estuvo acompañando en un programa anterior, pero que sus conocimientos y la información que viene a darnos acá a todas las familias que se conectan con nosotros es bien interesante y por eso decidimos invitarla nuevamente a este espacio. Ella es Manuela Castaño, ella es psicóloga con énfasis en sexualidad, así que Manu, bienvenida nuevamente a Ser Mamás. Hola Cata, ¿cómo estás? Un saludo para todas y todos quienes nos ven. Contenta de estar nuevamente en el programa. Bueno, Manu, te cuento que el programa anterior fue todo un éxito, el tema le gustó muchísimo a las personas y pues yo me imagino que el de hoy sí que les va a interesar mucho más porque el tema que vamos a abordar hoy son las disfunciones sexuales que se presentan en hombres y mujeres y que generalmente hemos creído que las disfunciones solo las sufren los hombres. Así que Manu, entremos en materia. ¿Qué es una disfunción sexual? Bueno, así como bien lo indicas, pues el tema entonces que nos convoca hoy es hablar un poco puntualmente de esas disfunciones que prevalecen tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Si bien está como más cargado el tema a que se presenten en los hombres, hay disfunciones que prevalecen y que se presentan más de lo que podemos pensar también en las mujeres. Entonces, pues al hablar de este tema tendremos que tener en cuenta que las disfunciones, aunque puedan afectar de manera significativa tanto la vida pues, de quien la presenta como de las personas que rodean su entorno, con el manejo y con las herramientas adecuadas son cuestiones que son tratables, ¿cierto? Y que se pueden llevar pues, de la mejor manera hasta lograr como la disminución del síntoma, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las disfunciones sexuales como tal, son dificultades que se presentan al momento de la respuesta sexual o en la capacidad de experimentar placer durante un encuentro sexual. Es decir, yo te entiendo, ¿cierto? Pero hay personas que quizás no entiendan, o sea, es decir que son las personas que no responden al estímulo sexual, por así decirlo, de una manera como más explícita. O que la respuesta sexual no es satisfactoria, tanto personal como digamos para las parejas sexoafectivas con quienes se relacionen, ¿cierto? Y también entonces esa disminución en la capacidad de conectarse con su propio placer. Entonces hay disfunciones que van a afectar directamente estas dos cositas. Manu, ¿y por qué se presenta esto? ¿Con qué está relacionado? Porque pues digamos que en los hombres generalmente está la carga y es que no tienen la erección, ¿cierto? Entonces ahí está como el principal problema de una disfunción sexual. Pero en las mujeres, ¿cómo podemos identificarlo y por qué se presenta? Bueno, tanto en hombres como en mujeres, cuando hablamos de disfunciones sexuales, tenemos que hablar de que se presentan por diferentes factores biológicos, factores psicológicos, factores relacionales, incluso sociales, ¿cierto? Cuando tú dices una de las disfunciones más comunes, entonces es la disfunción eréctil, ¿cierto? Es una de las que más se habla al momento de hablar de las manifestaciones en los hombres, pero realmente pues como que cuando hablamos de las mujeres también y de cómo se presentan en las cuerpos que llevan vulva, pues encontramos también que hay diferentes factores precipitantes, ¿cierto? Tanto entonces condiciones psicológicas, como también predisposiciones relacionales, fallas significativas en la comunicación de pareja, ¿cierto? Todas las disfunciones de las que vamos a hablar hoy, tanto de hombres como mujeres, tienen entonces esas variables, tanto en lo biológico, en lo psicológico, como en lo social también. Y que básicamente yo creería que tiene más peso lo psicológico, Manu, porque desde ahí es donde funciona como todo el organismo, o sea, si tú los pensamientos, la mente no la tienes como bien organizado, tienes un impacto emocional muy fuerte, pues muchas veces así quieras el cuerpo no te va a responder. Sí, realmente es una incidencia pues que es muy marcada, ¿cierto? Sin embargo, ahorita también vamos a tocar el manejo o el abordaje debe también ser muy integral, porque si bien pues tiene mucha carga y mucho peso los aspectos psicológicos, también los aspectos biológicos como alteraciones hormonales, ¿cierto? Alteraciones en los neurotransmisores, entonces también puede llevar a que se presente la disfunción, ¿cierto? Y que sea netamente orgánica. Ya como consecuencia pues tendrá entonces como unos altibajos emocionales o psicológicos que van a acompañar y van a ir como nutriendo precisamente esos síntomas de la disfunción. Bueno, Manu, la verdad, a mí me toma por sorpresa saber que a las mujeres también nos dan disfunciones sexuales, ¿cierto? A pesar de que siempre me he preocupado mucho como por conocer mi cuerpo, autoexplorarme y pues todo lo que tiene que ver con mi ser femenino, pues apenas me vengo a enterar, digamos que cuando uno es madre, cuando uno es mujer madre, el posparto, pues uno sí es consciente que le puede causar eso, ¿cierto?
pero uno dice, listo, es porque tengo un posparto, porque acabo de parir, porque estoy en un proceso de reacomodar mi corazón, mi mente y todo lo que está pasando en mi vida presente, ¿cierto? Pero no sabía que en cualquier momento una mujer podría tener una disfunción sexual. Sí, y de hecho es mucho más común de lo que se cree, ¿cierto? Hay una prevalencia de principalmente 3 disfunciones sexuales en las mujeres que se presentan con mayor concurrencia. Estas 3 pueden ser, entonces las podemos denominar entre el deseo hipoactivo, la dispareunia y el vaginismo, ¿cierto? Pero son entonces, 3 disfunciones que se relacionan, pero que son diferentes. Son totalmente diferentes. Entonces hablemos puntualmente de cada uno. Claro que sí. Entonces hablando, para entrar en materia, hablando por ejemplo del deseo sexual hipoactivo, es una disfunción sexual que se presenta en las mujeres caracterizada por la carencia o la falta, la ausencia total del interés sexual, ¿cierto? Entonces, esta disfunción viene a causar como muchos niveles de angustia en la mujer que lo presenta, que manifiesta la disfunción, y también mucho deterioro en sus relaciones con vinculación sexoafectiva, ¿cierto? Como hablábamos entonces de los diferentes factores precipitantes, podemos hablar de niveles de estrés elevado, ¿cierto? Niveles de ansiedad, un historial sexual traumático, ¿cierto? Y también en factores biológicos como lo son un desorden hormonal, ¿sí? Una descompensación hormonal. Entonces, precisamente, pues entonces se caracteriza con la falta de interés, con el no querer tener o no querer propiciar encuentros sexuales. Manu, y eso que acabas de mencionar me lleva a otro tema, no sé si podamos resolver esta duda, y es ¿qué pasa entonces con esas personas que se declaran o se enuncian asexuales? Porque también, o sea, su decisión es esa, no explorar su vida sexual. Sí, bueno, para poder como de llegar a este punto de considerarme y considerar como mi desarrollo sexoafectivo, posicionando en una asexualidad, pues debe haber primero como una introspección y un proceso de evaluación, ¿sí? De que no se deba precisamente a que sea una manifestación temprana de un deseo sexual hipoactivo, ¿cierto? Y que simplemente por carencia o por disminución en tu interés a la interacción sexual, pues entonces ya te autodenominas o te posicionas en asexual, ¿cierto? No, debe haber primero una concientización de tu proceso, una evolución, debe estar también los síntomas repetidos y deben estar recurrentes durante un tiempo, y es muy importante también en la disfunción sexual que la persona lo considere como una disfunción o como una afectación. Entonces, es decir, que la mujer o el hombre que manifieste una disfunción sexual lo considere o lo asimile como una dificultad. Ahí se establece entonces la disfunción como tal. Manu, digamos que uno puede darse cuenta de eso en mayor parte cuando uno tiene una vida sexual muy activa o una pareja, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las personas que no tienen una pareja estable y que de pronto su vida sexual no es muy activa, también pueden sentir estos síntomas de esa disfunción, de este tipo de disfunción sexual. Sí, totalmente, también lo pueden identificar. Y precisamente porque cuando hablamos también del placer sexual, no solamente lo reducimos como al encuentro sexogenital con otra persona, sino también a la autoexploración, a la autoestimulación, que es una parte fundamental de ese desarrollo sexual, ¿cierto? Y de esa capacidad de conectarme con mi propio placer. Entonces también, aunque no tengamos una pareja sexogenital activa en el momento, podemos también entonces estar cuestionándonos o indagando cómo es la relación conmigo misma, ¿cierto? Cómo es la relación con mi propio placer y cómo hago y cómo estoy propiciando espacios para autoerotizarme, para buscar precisamente ese placer propio. Entonces ahí también podemos identificar ciertas falencias que nos pueden estar dando muestra un poco de la disfunción. Manu, ¿y cuál es esa segunda disfunción sexual que se presenta en las mujeres? Listo, la segunda disfunción, ya hablamos del deseo sexual hipoactivo, la segunda la podemos hablar de la dispareunia, ¿cierto? La dispareunia es una disfunción sexual que se caracteriza por el dolor recurrente o persistente, un dolor genital que puede ocurrir antes, durante o después del encuentro sexual. Y es muy común. Es muy común, es también pues una de las más comunes y también es muy normalizada, ¿cierto? Entonces, también es muy normalizado que una persona pueda sentir y experimentar dolor, pero que no le dé como la importancia o el apoyo pues como que se necesita a la situación y que se pueda pasar por alto, pero que se pueda estar presentando precisamente esos síntomas que indican disfunción. Este dolor puede ser tanto vaginal como anal y puede variar en intensidad, ¿cierto?
Para este tipo de disfunción, también como te decía, y como van a ser todas de las que vamos a hablar, son factores diversos que pueden estar precipitando o causando, ¿sí? Tanto los psicológicos, como ya hablamos, niveles de estrés, de ansiedad, cuadros depresivos, ¿cierto? Y también a nivel biológico, una dispareunia puede venir desde traumatismos en el tracto vaginal, ¿cierto? Sí. Condiciones físicas, médicas, como lo que es la endometriosis, ¿cierto? Acá el diferente manejo, como se le da a todas, que va tanto desde la evaluación médica para precisamente definir si es necesario un apoyo con medicamentos, si es necesario un esquema de medicina, y también la situación, el abordaje psicológico, que va muy de la mano, pues obviamente a explorar cuáles son esas causas psicológicas que hay detrás del dolor, ¿cierto? ¿Qué nos ha llevado psicológicamente a experimentar dolor en un encuentro genital? Y también herramientas psicoeducativas que van muy de la mano a transmutar, digamos, esa sensación de dolor, a familiarizarse con ese dolor, identificar en qué momento duele, ¿cierto? Bajo qué circunstancias duele, qué estamos pensando, en qué estadio mental estamos cuando inicia el dolor. Entonces, al reconocerlo y familiarizarlo, poder entonces lograr como reducir esa sensación, ¿cierto? También hay, por ejemplo, para el que hablamos ahorita, el deseo sexual hipoactivo, también hay técnicas psicoeducativas que utilizamos, que recurrimos precisamente a esas fantasías sexuales o a esos intereses sexuales que mucha gente no tiene identificada, ¿cierto? Que muchas personas no tienen identificados qué es lo que quieren, cuál es su fantasía, cuál es su interés, qué quisieran explorar. Nunca ni siquiera se han preguntado. Exacto. O sea, ni siquiera tienen identificado cuál es la parte de su cuerpo más erógena. O sea, aunque digamos que toda la piel, ¿cierto? Sí. Porque toda la piel siente. Pero sí, generalmente tenemos como puntos muy sensibles y hay personas que ni siquiera tienen esto identificado y sí es como que, uy, ¿qué está pasando? Sí. Esa es una de las herramientas de psicoeducación a nivel de atención sexual con mujeres, y es precisamente llevar a ese mapeo erótico, ¿sí? A generar tu mapa erótico, identificar cuáles son tus zonas sensibles o cuáles son tus zonas con más nivel de erotización, y poder entonces pegarnos de ahí. Entonces son diferentes técnicas que, si bien pueden ayudar y que podemos expresar, es necesario el acompañamiento. Para cualquier disfunción es necesario el acompañamiento y poder pues como llevar de manera clínica y supervisada todas estas cositas. Manu, y eso que acabas de mencionar es muy importante, porque digamos que en la segunda disfunción, no me recuerdo el nombre, la dispareula, esas que generan tanto dolor son muy normalizadas y generalmente las mujeres tienen la idea de que es por el tamaño del miembro del hombre, entonces como que no, tenía un pene muy grande y por eso me lastima, o fue esta posición y por eso me lastima, y lo importante es consultar, no solamente buscar ayuda pues con un sexólogo o un psicólogo, sino también con un ginecólogo, porque algo anatómicamente también puede estar mal. Entonces revisarse como toda esa partecita, porque sí conozco amigas que tienen casos muy específicos en su cuello y en su piso pélvico, que esto les causa mucho dolor, o sea, ni siquiera es lo psicológico. Entonces, de ahí de ese dolor se deriva el tema psicológico, que muchas veces puede suceder. Entonces, es importante que se hagan como un acompañamiento clínico, no solamente con un sexólogo, sino también con un ginecólogo o ginecóloga. Sí, ese es un aspecto muy importante, que es la multidisciplinariedad en el abordaje, ¿cierto? O en la atención de estos casos, que precisamente es lo que dices, no podemos estar, digamos, implementando técnicas de psicoeducación o haciendo un abordaje psicosexual sin tener claridad en ese examen o en esa evaluación médica que nos diga cómo estamos a nivel orgánico, que nos diga si necesitamos organizar esquemas orgánicos a partir de medicamentos, a partir de exámenes. Entonces es totalmente necesario que se inicie con la valoración médica y posteriormente pues se siga con los tratamientos de psicoeducación. Es cierto, Manu, eso es lo más importante, y que aprendamos a reconocer también el cuerpo, o sea, porque, por ejemplo, hay mujeres, de acuerdo a la anatomía física, que hay posiciones demasiado dolorosas y que finalmente no es una disfunción sexual, sino que realmente su cuerpo, el diseño de su cuerpo anatómicamente no resiste como ciertas posiciones o cierto tipo de encuentros sexuales o cierto tipo de prácticas, porque no solamente estamos hablando de la penetración, sino que también hay muchas prácticas que nos pueden llevar como a esas situaciones
sensaciones dolorosas, ¿cierto? Sí, claro que sí. Va muy desde el autoconocimiento también y desde la comunicación sexual, ¿cierto? Como la calidad en esa comunicación sexual, cuando tengo la capacidad de manifestar qué quiero, qué me gusta, ¿cierto? Cuando tengo la capacidad de manifestar qué es lo que enciende mi placer o mi deseo, mi interés, para poder entonces tener como digamos una preparación previa que nos permita estar mejor lubricadas, que nos permita estar mejor dispuestas, ¿sí? Por ejemplo, también en esta disfunción de dispareunia, una de las invitaciones cuando estamos abordando este tema es también al uso de juguetes sexuales o de lubricantes, que permiten entonces ir explorando en diferentes sensaciones, con la vibración, con las texturas, en diferentes sensaciones que pueden disminuir el dolor, porque pues entonces pueden tener mayor preparación a nivel genital, a nivel de piso pélvico, y que pueden disminuir realmente la sensación como incómoda. Bueno, Manu, esto está muy interesante, pero llega el momento de ir a nuestro corte de comerciales y al regreso seguiremos hablando de las disfunciones sexuales, esta vez en las disfunciones sexuales que se presentan en las mujeres. Ya regresamos. Regresamos de nuestro corte de comerciales y seguimos hablando de las disfunciones sexuales que se presentan en hombres y mujeres, y nuestra invitada del día de hoy nos contaba cuáles son esas 3 disfunciones que son más frecuentes en las mujeres. Hablábamos ya de 2 primeras y falta la tercera, que es el vaginismo. Manu, ¿de qué se trata el vaginismo? Listo, sí. El vaginismo es otra de las disfunciones más comunes o que prevalecen mayormente en las mujeres, y esta se caracteriza, se diferencia, es un poco similar a la dispareunia, pero se diferencia en que en el vaginismo no hay dolor genital, sino que se caracteriza por una contracción involuntaria de los músculos que rodean el tracto vaginal. Entonces, al generarse esta contracción, se dificulta o se imposibilita la penetración, ¿cierto? Entonces, precisamente es como que se cierra el canal vaginal. Es muy fuerte. Y no favorece penetración ni con los juguetes, ni penetración con dedos, ni con pene. Entonces, es un bloqueo total del músculo. Y debe ser muy fuerte, Manu, porque digamos que este tipo de situaciones se presentan cuando hay otro tipo de sexo, ¿cierto? Porque los otros orificios no están preparados como para la penetración, pero que la vagina presente estas situaciones, ¿qué es lo recomendado hacer ahí? Bueno, igualmente pues también se necesita abordaje multidisciplinar. También las causas son muy similares a las 2 pasadas, pueden venir de niveles de estrés, niveles de tensión, situaciones de ansiedad elevada, ¿cierto? Historial traumático, violencia sexual, y también pueden ser pues como causas físicas que tenemos que pasar a evaluarlas como cicatrices ginecológicas, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a evaluar eso para definir precisamente qué es lo que está predisponiendo este bloqueo. Y a nivel psicológico, entonces también utilizamos abordajes o exploraciones de precisamente qué disposición mental es la que genera ese bloqueo físico, ¿cierto? Es la que genera esa somatización de que los músculos se contraigan y no quieran permitir como la acción, ¿cierto? El encuentro de penetración. Entonces, en estos casos, pues principalmente hacer la evaluación y la valoración médica, y en el abordaje psicosexual, pues utilizar entonces algunas técnicas de psicoeducación que van más de explorar cuáles son las actitudes erotofóbicas o erotofílicas. Cuando hablamos de actitudes erotofóbicas, son las actitudes que tenemos introyectadas o los conocimientos que tenemos introyectados frente al sexo, ¿cierto? Cuando hablamos de erotofobia, entonces tenemos precisamente esas sensaciones que causan miedo, culpa, vergüenza frente a un encuentro sexual, ¿cierto? Y las actitudes erotofílicas, que son las que favorecen entonces el relacionarnos de manera sexual, de manera tranquila, ¿cierto? Y concibiéndolo como un deseo, un derecho sexual, ¿cierto? Un derecho humano, concibiéndolo como un derecho propio a sentir placer. Entonces vamos a explorar precisamente cuál es ese historial sexual y cuál es tu mecanismo a la hora de afrontar encuentros sexuales, ¿cierto? Que puedan estar causando entonces esas sensaciones de vergüenza y que puedan estar manifestándose precisamente en el cuerpo al poner un bloqueo. Manu, y ahora que mencionabas cicatrices, este programa está muy enfocado como en mujeres madres, ¿cierto? Pues para toda la familia, pero generalmente lo ven mucho mujeres que son madres, y
hay mujeres que en el parto pues sufren fisuras Sí. y tienen momento de que las suturan, o sea, le suturan la parte perianal y en esas suturas generalmente las suturan más de lo que deberían suturarlas y también se puede presentar ese tipo, no sé, creería yo que se podría presentar ese tipo de vaginismo, podría ser. Ocurre mucho, Kate. De hecho, pues lamentablemente todavía tenemos muchas manifestaciones de violencia obstétrica donde no se reconoce realmente cuáles son las necesidades y la condición de la persona que acaba de parir y se llega entonces a estas fallas donde se produce un daño colateral a nivel orgánico que precisamente puede generar esas cicatrices en el tracto vaginal que pueden venir en forma de disfunción, en forma de vaginismo más tarde y que necesariamente hay que intervenirlas, ¿cierto? Sí, Entonces, es muy fuerte porque yo tengo amigas madres que les ha sucedido eso, o sea, las suturaron más de lo normal y es muy fuerte, o sea, volver a tener encuentros sexuales para estas mujeres es muy impactante, Es o sea, muy, psicológicamente sí. hay un rechazo, o sea, ya ni siquiera es que el cuerpo lo haga, sino que psicológicamente ya, o sea, hay un rechazo total de no sufrir ese dolor tan fuerte. Precisamente sí, entonces eso vendría también desde la exploración de esa vivencia psicosexual que se haya tenido y puede ser una de estas causas de las principales. Bueno, Manu, por eso también cuando hablamos de parto respetado hablamos de que el parto es un derecho sexual, reproductivo, ¿cierto? Y que si las mujeres no estamos informadas a la hora de llegar a nuestros partos, pues nos pueden estar violentando nuestros derechos sexuales y reproductivos con situaciones como estas, que Sí, nos totalmente. torturen más de lo que deberían, ¿cierto? Manu, ya hablamos de esas tres principales disfunciones sexuales en las mujeres que muchas deben estar igual de sorprendidas como yo, pero también hablemos de los hombres porque no es solamente la falta de erección, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden generarle disfunciones a los hombres y no necesariamente se pueden ver representadas en la falta de erección del pene del hombre. Listo, sí, cuando hablamos de las disfunciones sexuales que prevalecen en hombres, definitivamente la disfunción eréctil es de las principales, ¿cierto? Es la disfunción de hecho más común y más recurrente que presentan los hombres a nivel sexual. De hecho, el 30% de la población masculina cuando va llegando a sus 40 años puede presentar episodios de disfunción eréctil, ¿cierto? Entonces tiene una prevalencia marcada y aunque no es la única y aunque no es, digamos, como la mayor manifestación como socialmente se le otorga a la disfunción eréctil, sí es como de las más frecuentes, ¿cierto? La que más se presenta, Sí, la más es común. de las que más se presenta. ¿Y por qué pasa eso cuando van llegando a los 40 años? No, por cuestiones orgánicas, pues pueden ir disminuyendo ciertos neurotransmisores como la serotonina, que pueda ir como generando precisamente esta respuesta sexual satisfactoria, ¿cierto? Pero también estilos de vida, ¿cierto? Estilos de vida que no favorezcan mala alimentación, poca actividad física, Consumo de alcohol, hábitos de que no, sustancias psicoactivas. sí, hábitos que no aportan precisamente como ese desarrollo. Entonces puede venir y puede presentarse a nivel pues de estadística, se presenta más que todo llegando a esa edad, ¿cierto? Y se caracteriza precisamente esa disfunción eréctil en la incapacidad o en la imposibilidad de llegar a la erección o de mantenerla firme de manera satisfactoria, ¿cierto? Entonces va desde que no tienen erección nula, o que tienen erección pero no logran mantenerla, ¿cierto? Entonces una erección muy rápida que para la persona que la tiene o las personas con las que se relaciona puede ser insatisfactoria, ¿cierto? Manu, ¿y qué es lo más recomendado en estas situaciones? Porque digamos que pues un hombre heterosexual que generalmente no tenga una erección es muy fuerte a nivel psicológico, eso para los hombres, o sea, les pega muy fuerte a nivel emocional. Sí, mira, de hecho, de los factores precipitantes, como todas, los estamos repitiendo, ¿cierto? Viene tanto desde aspectos biológicos como psicológicos, pero precisamente en esta disfunción y precisamente en las disfunciones sexuales de hombres viene mucho también un factor precipitante a nivel psicológico que es la exigencia por un rendimiento sexual alto, ¿cierto? Hay una exigencia del medio donde se dice que, bueno, si eres un hombre heterosexual que se relaciona en relaciones sexogenitales heterosexuales, entonces hay una exigencia de rendimiento y de satisfacción que socialmente está implícito y que genera precisamente esos niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación por ese rendimiento que puede entonces llegar a generar la disfunción, ¿cierto? Pueden ser también otro tipo de factores precipitantes como lo es efectos secundarios de medicamentos antidepresivos,
Y en esta disfunción eréctil es también muy frecuente las causas biológicas. ¿Por qué? Porque la disfunción eréctil también puede venir de situaciones de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, donde lo que ocurre es que la presión sanguínea o la presión que va generando como esa posibilidad de volver erecto el pene, entonces empieza a fallar, ¿cierto? Esos vasos sanguíneos que bombean la sangre necesaria pueden ir fallando de acuerdo a estas condiciones médicas. Ahí es muy importante entonces la valoración médica, saber cómo estamos a nivel orgánico, para saber si viene de ahí o viene entonces de factores precipitantes psicológicos como los que mencionamos. Sí, es muy importante que identifiquen eso porque es muy frustrante generalmente para los hombres cuando se les presentan este tipo de situaciones o de episodios. Manu, esa es la número uno, pero entonces, ¿cuáles serían esas otras disfunciones que se presentan en los hombres? Bueno, pero entonces, antes de continuar con la otra, que es la eyaculación precoz, cerramos disfunción eréctil, teniendo en cuenta entonces que precisamente ese abordaje a nivel médico y psicológico, ese apoyo psicosexual debe venir muy de la mano, ¿cierto? Precisamente para facilitar, como es una disfunción que causa mucho estrés para el hombre que la manifiesta y también para la relación sexoafectiva que manifieste, entonces también es muy de la comunicación y de la comprensión de cómo no tiene que ser precisamente el placer o el encuentro sexual satisfactorio, no debe ir necesariamente vinculado a la erección, ¿cierto? Sino también o a la penetración, sí. Sino también entonces ir buscando diferentes alternativas que nos permitan explorar el placer sexual y el compartimiento sexual con otra persona que no vaya necesariamente ligado a la erección del pene o a la penetración vulvar, ¿cierto? Es cierto, y en los hombres es importante, Manu, como hablar de ese tema, porque generalmente los hombres son muy penetrativos, o sea, sienten que sexo es solamente penetración, y así no es. O sea, yo conozco un hombre que ya tiene su esposa y eso, y él decidió que por un tiempo no iba a tener relaciones sexuales penetrativas, y su esposa a mí me cuenta que nunca antes había tenido relaciones sexuales más satisfactorias que las que ha tenido con su esposo cuando tomaron esta decisión, y no por ninguna situación médica él, sino que él tomó la decisión de explorarse en otros aspectos y de hacer otro tipo de prácticas. Entonces también que los hombres se vayan quitando como esa idea y tomen la decisión de conocerse más su cuerpo, que a veces les cuesta mucho. Sí, eso es muy bonito, se relaciona también un poco con lo que hablábamos en el programa pasado, que es precisamente desaprender como esa educación sexual y ese desarrollo sexual tradicional que tenemos introyectado. Entonces también de lo que mencionas precisamente es una herramienta de apoyo psicosexual que se llama King Out o Rey Fuera, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de esta estrategia es precisamente como desligarnos de ese modo tradicional donde está penetrativo pene-vulva, ¿cierto? Entonces esta estrategia lo que busca es que las personas precisamente exploren y se olviden del tema penetrativo a nivel genital y puedan explorar toda su otra esfera sexual, y realmente sí se data pues que es muy satisfactorio llegar a explorar con mi pareja otras zonas erógenas y llegar incluso a tener orgasmos, llegar al clímax dependiendo de otras zonas y de otros estímulos. Entonces es muy chévere que lo hayas mencionado porque es una de las estrategias muy bonitas que permite revolucionar precisamente esa educación y ese relacionamiento. A mí me pareció muy llamativo, la verdad, cuando yo conocí esa historia, pues, y porque es muy, o sea, generalmente las parejas no están hablando de su vida sexual así como tan abiertamente, y que ellos hayan decidido como compartir esa experiencia que ellos tuvieron o que tienen, no sé si todavía la tienen, fue para mí muy sorprendente, o sea, porque generalmente los hombres los enseñaron a que la relación sexual siempre parte desde la penetración, o sea, que no hay como otra forma de hacerlo para ellos, sino que es solo con penetración, y pues me sorprendió bastante, y que la esposa me dijera pues como que ha sido el sexo más increíble de su vida, me pareció también súper guau, porque pues las mujeres también tenemos esa idea de como que pues si no hay penetración finalmente no hay como un clímax en la relación sexual, entonces muy interesante. Sí, precisamente en esa intención es donde nos estamos moviendo con esta nueva educación sexual, de salirnos de los esquemas que permitan naturalizar pues, y reconocer nuestro propio placer diverso en los diferentes cuerpos. Bueno, entonces esa es la disfunción eréctil. Esa es la disfunción eréctil. Ya vamos para la eyaculación precoz. ¿Cómo se presenta? O sea, precoz, bueno, estamos hablando de eyaculación precoz. Yo creería que muchas personas lo entienden, pero definamos puntualmente qué es una eyaculación precoz. Listo, sí. La eyaculación precoz
es puntualmente la incapacidad de controlar el momento eyaculatorio, ¿cierto? Entonces, la eyaculación precoz se presenta generalmente en las primeras etapas del encuentro sexual. Muchas veces pensamos como que cuando hay un encuentro sexual, si vino la eyaculación de manera pronta, pues pensamos que es eyaculación precoz, pero realmente no. O sea, la eyaculación precoz, para que cumpla como su nombre o que se presente de esta forma, generalmente suele ocurrir incluso antes de la penetración, es decir, en las primeras etapas del encuentro sexual, las etapas previas, y la persona ya está eyaculando, entonces genera pues insatisfacción para sí mismo, genera insatisfacción para la persona con la que está compartiendo, porque esperan algo más, ¿cierto? Esperan poder estar en contacto mucho más tiempo y no logran controlar entonces ese momento eyaculatorio. Manu, ¿y cuáles son las alternativas para tratar este tipo de situaciones? Bueno, mira, hay diferentes estrategias, principalmente pues es necesario volver a mencionar que es muy útil la valoración médica, ¿cierto? Y también en muchos casos viene de pronto de aspectos físicos como lo es la hipersensibilidad en el glande, ¿cierto? Puede venir como un pene que tiene una hipersensibilidad y que se tiene entonces que pasar a recurrir a estrategias como lo que son los retardantes, ¿cierto? Que tienen factores, son cosméticos, son productos que tienen factores anestésicos, entonces lo que hacen es reducir precisamente esa sensibilidad marcada en el glande y pues que se genere mayor duración, ¿cierto? Esas son unas de las estrategias. También hay estrategias educativas, como por ejemplo podemos mencionar el Stop Start, es otra estrategia también para manejar esta disfunción, y es que cuando se siente que va a eyacular, se frena, ¿cierto? Entonces vuelve e inicia como todo el ciclo excitatorio y se puede volver a iniciar desde la fase 1 hasta llegar, y nuevamente se puede repetir. Cuando se siente que se va a eyacular, vuelve y se para. Entonces así se puede como alargar, digamos, el encuentro sexual antes de la eyaculación. Y digamos, Manu, qué pena te interrumpo, que la comunicación con la pareja que esté compartiendo sexualmente es muy importante. O sea, que la pareja tenga esa información de lo que le sucede a ese compañero sexual es muy importante, porque vamos a tener como más empatía sobre eso y vamos a fluir con esa situación. Claro, claro que sí. De hecho, todos los apoyos o las intervenciones psicosexuales que podemos hacer de las disfunciones están muy de la mano de fortalecer precisamente esa comunicación sexual asertiva con la pareja, ¿cierto? Y es precisamente identificar que tenemos una dificultad y cómo llevarla de manera tranquila, reduciendo como los niveles de frustración para ambas personas o para las personas que se estén relacionando en el momento, ¿cierto? También otra de las técnicas, que es la técnica de compresión. En la técnica de compresión, lo que se hace es que al momento de que el hombre siente, la persona con pene siente que va a eyacular, se hace una compresión en la base del pene. Entonces esta presión permite que el flujo sanguíneo se sostenga, ¿cierto? Entonces se puede apretar la base del pene, lo puede hacer la otra persona, lo puede hacer la misma persona, y se permite entonces alargar el momento eyaculatorio. Bueno. También como lo es el autotoque o la autoestimulación con retraso. Esta es una técnica que lo que hace, o en lo que nos enfocamos, es precisamente generar espacios de autotoque, de autoestimulación, y que se aprenda o que se logre identificar de manera más rápida cómo son las sensaciones que rodean el momento de eyacular. Entonces, al reconocer cómo está mi cuerpo, cómo está la respuesta física, la respuesta mental antes de eyacular, pues cuando se está teniendo el encuentro sexual se logra reconocer rápidamente que voy a eyacular y se puede entonces detener la excitación. Manu, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, ¿cuál es la tercera más frecuente en los hombres? No, en los hombres solamente son estas dos las más frecuentes, porque pues generalmente son las que más se presentan y son las que más insatisfacción causan, ¿cierto? En las mujeres trajimos las 3 primeras, pero en los hombres sí tenemos como estas 2 que son las de mayor prevalencia. Ah, bueno, ok. Manu, ¿cómo te encuentran en redes sociales las personas que quieran saber más acerca de estos temas y pues que quieran encontrar alternativas y soluciones a estas situaciones? Listo, nosotros estamos como en Instagram, @sex.sapiens, y nuestra página web www.sexsapiens.com. Allí tenemos todo lo que es educación en torno a estos temas y los demás temas de interés que nos pueden como estar llamando a tanto mujeres como hombres. Manu, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. De verdad que es un gusto que las personas puedan
tener este tipo de información, porque no buscamos esto, o sea, las familias estamos como tan acostumbradas a lo mismo y estamos tan pues no sé, absorbidas con la cotidianidad y como que no nos parece que estos sean temas de que hay que ponerles atención. Así que de verdad que muchas gracias por venir a este espacio y darle la oportunidad a esas familias que nos ven de acceder a este tipo de información. No, a ti muchas gracias, Kate, por la invitación y a todos quienes están sintonizadas y sintonizados por querer precisamente aprender sobre estas nuevas cuestiones. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos vemos cada 8 días acá en el canal de Warner Cable Plus Televisión y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.